Pecadores, respuestas y destinos. Usualmente hoy, cuando vemos una cruz, y es muy popular esto, la vemos por todos lados, hoy la vemos como un símbolo a veces religioso, y digo a veces porque va perdiendo con cada década la imagen central que debe tener. Pero resulta que hoy también se la utiliza como un artículo decorativo en las casas, en el auto. Inclusive la vemos en algunos escenarios de conciertos musicales. Algunos se atreven a darle vuelta a la cruz, dándole un sentido macabro. Y también la gente suele llevarla como una decoración en el cuerpo. Se las cuelgan en la oreja, en las pulseras, en un collar, cosas por el estilo. Inclusive algunos lo utilizan como un asunto cosmético. Se ha popularizado en estas últimas décadas la idea esta de tatuarse. No sé, la gente hoy tiene una obsesión con esto de pintarse el cuerpo. Si lo quiere hacer, hágalo, es cuestión suya, ¿no? Pero, en fin, hay gente que, no sé, tiene como una especie de picazón, de urgencia de ponerse en el cuerpo estas cosas. Y he notado que mucha gente se tatúa la cruz, no porque son devotos a Cristo Jesús o están tratando de alguna manera de publicar que son cristianos y entregados o ser discípulos de Cristo. No, simplemente lo usan como una cosa temporal, una tendencia, una moda, y entonces se pintan esas cruces por todo el cuerpo. La cruz es un artículo que se utilizó con violencia originalmente, un elemento de tortura. A mí me llama poderosamente la atención que no va a encontrar personas, por ejemplo, utilizando otros artículos históricos de tortura o de condena. Yo personalmente no he visto a nadie alguna vez colgarse una silla eléctrica, o ir con colgantes o tatuarse una guillotina, o una horca, o quizás algunas jeringas para, no sé, representar la inyección letal que se utilizan en algunos lugares. La encontramos en iglesias, la encontramos en collares, la encontramos en libros, en edificios, etc. Sin embargo, en los días del Señor Jesucristo, y voy a trabajar un poco acá con lo que nos dice Lucas 23, los que quieran, los que tengan Biblia, si no creo que va a aparecer la cita por ahí en la pantalla. Pero no era un símbolo de fe, como se ha representado después en la historia del cristianismo. Todo lo contrario, era un instrumento de ejecución. Ahí van a parar los delincuentes. Para los días del Imperio Romano era el castigo más cruel y más violento al cual podía ser sometida una persona, un acto de humillación pública al que se sometía al condenado. La cruz era reservada para los peores criminales, a veces para los esclavos que no eran considerados persona en esos días. Y déjenme hacer un paréntesis porque hoy, y esto que voy a decir es políticamente incorrecto, pero hoy tenemos toda una cultura, incluso económica, donde se practica el aborto masivo y muchos consideran que un ser humano, y lo voy a llamar deliberadamente así, en el vientre de una madre, no es persona. Así que unos pueden decir esto es un asunto de juego semántico, pero ¿cuál es la diferencia entre aquel hombre o mujer esclavo que no era considerado persona en el primer siglo, sea distinto a un niño que está guardado en el vientre de una mujer
que también es considerado no persona. Lógicamente, acá ya entramos, y esto es parentético lo que estoy diciendo, nada que ver con la crucifixión, pero estamos entrando acá en debates ideológicos e interpretaciones legales acerca de qué debe ser considerado un ser humano, quién o quién no. Una cosa increíble. Bueno, los esclavos eran considerados no personas y cuando se encontraba un esclavo en rebelión podía ser entregado y ser crucificado. Increíble, ¿no? No solamente eso, pero estaba reservada también para los que hoy llamaríamos terroristas, personas que se levantaban contra el sistema estatal, ¿no? En este entonces, o sistema imperial si se quiere. Estoy tratando de contemporizar los términos. En aquel entonces era un sistema imperial que se había sometido por la fuerza. Cualquier persona que se levantara contra ese sistema era crucificado, era considerado lo más peligroso y lo más relajante de la sociedad. Era una muerte pública, una muerte lenta y además extremadamente vergonzosa. Hoy día vemos la desnudez por todos lados, pero en los días de Jesucristo la desnudez era lo extraño y algo ignominioso era presentar a una persona despojado de sus prendas, no interesa si es hombre o mujer. Y entonces lo que se hacía en la crucifixión era quitarle la dignidad a una persona despojándole todas sus prendas, para que sea y esté a la vista de todo el público que era testigo de semejantes actos. Ninguna persona en aquellos días en que se efectuaban estas actividades judiciales, habría imaginado que el instrumento más vergonzoso al que se sometía una persona se convertiría en el símbolo más precioso de la fe cristiana a través de la historia de nuestra religión. En este pasaje de Lucas, en el capítulo 23, y los otros evangelios también relatan la crucifixión. Escogí este por arbitrariedad personal. Pero nos describe el camino de Jesús hacia la crucifixión. Es el camino con la cruz, es el camino de la cruz, es el camino hacia la cruz. Varias personas aparecen siendo parte de todo este relato, este evento. Acá tenemos soldados, tenemos los líderes o religiosos de la nación de los judíos. Probablemente había algún representante de Roma, algún oficial. No se dan detalles acerca de eso, pero este tipo de actividades siempre está supervisada por algún representante que sentenció al reo. Y bueno, están los líderes religiosos, están las mujeres llorando, sin duda que están también, a lo menos algunos de sus maridos, los curiosos, una multitud de chicos, grandes, ancianos, jóvenes, mucha gente de la cual no se dan muchísimos detalles, pero sabemos que estaban ahí en esta situación. Una multitud que había sido motivada y que estaba siendo, contagiadas de una curiosidad mórbida para ver el desenlace de este acto de crucifixión de alguien que había logrado popularidad entre las masas o la sociedad de aquellos días. Un hombre llamado Jesús. Pero es interesante porque Lucas, cuando nosotros leemos la narración por inspiración, nos enfoca la atención a dos hombres. Es como que todo va en una dirección en embudo, va de lo mayor hacia lo específico y notamos que entonces nos encontramos con estos dos individuos que están mencionados, uno a la izquierda y otro a la derecha del Señor Jesucristo, hombres que mueren al final junto con Cristo Jesús. Dos hombres, dos pecadores y un destino. Y precisamente allí uno termina en la salvación, el otro en cambio termina en condenación. La pregunta es, ¿qué es lo que hizo la diferencia? ¿Qué es lo que sucedió en esta situación?
Y antes de quizás darle alguna respuesta a esa pregunta, que la mayoría creo que los que estamos acá somos creyentes y estamos al tanto y podemos responder con toda seguridad qué es lo que pasó, cuál es la respuesta. Pero cuando empecemos a indagar un poco todo lo que aparece en toda esta escena, vamos a sacar algunas cosas para reflexionar nosotros hoy. Y quiero que hagamos este trabajo. Hoy estamos acostumbrados, estaba mirando algunas de las imágenes de toda esta guerra en el Medio Oriente, y no sé si se dieron cuenta de la tecnología que se está implementando. Hoy se utilizan imágenes captadas por drones. Antes no veíamos eso. Teníamos que ver un periodista que, o bien de arriba de un avión o en el suelo, se atrevía a tomar algunas imágenes, ya sean imágenes fijas, como una foto, o alguna filmación. Algunos se jugaban la vida para eso. Y bueno, en la mayoría era todo narración de un testigo que observaba los acontecimientos y entonces nos contaban en los periódicos qué es lo que pasaba. Bueno, hoy tenemos una imagen interesante en el sentido de visualidad, pero no interesante para algo mórbido, para ver la guerra, donde miramos esta imagen, digámosle satelital, ¿me entienden el concepto? Y bueno, vamos a hacer eso, vamos a hacer una vista tipo dron, desde arriba, aérea, de todo esto que estamos observando aquí en el capítulo 23 del Evangelio según San Lucas. Y vamos a hacer este vistazo desde arriba para observar 3 escenas que ocurren en el camino hacia el Calvario. Así que imaginen entonces que desde arriba estamos mirando toda esta situación, esta chusma de gente que se está moviendo. Vemos esta masa que van de un lugar del punto A a punto B y ahí los vamos siguiendo. Seguimos los pasos de esta gente, pero aun cuando toda la multitud no podemos identificar cada cara, no sabemos los nombres de cada uno, de dónde vienen, cuál es el estrato social de cada uno, se confunde toda esa masa moviéndose. Los que fueron a algún estadio de fútbol más o menos pueden entender la situación. Estamos en las gradas y vemos un montón de gente allá enfrente, pero no los podemos identificar. Vemos a Messi, ese sí lo identificamos enseguida, ¿no? Pero toda la masa, el hormigueo de gente, es gente. En medio de toda esa confusión, sin embargo, hay algo que se ve permanente en todo el trayecto. No cambia. Y es un instrumento de madera. La cruz. Imagínense que estamos mirando desde arriba toda esa masa de gente, pero en medio de todo eso se ve el movimiento de una cruz. Y es inconfundible. Y entonces notamos algunos detalles que quiero que miremos por unos minutos. En primer lugar, lo que vemos mirando esa cruz, ¿qué podemos observar? Número 1, es una cruz impuesta. Verso 26 dice, y llevándole, esto es, a Jesús, tomaron a cierto Simón. Ese cierto Simón es como diciendo un señor que andaba por ahí que se llamaba Simón. Un cierto Simón de Cirene que venía del campo. Miren qué detalle que toma Lucas. Y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Así que acá notamos algo muy interesante, porque tenemos a un señor que nos dice Lucas venía de trabajar. Probablemente eso es lo que significa del campo. No estaba de vacaciones, no estaba en un picnic, probablemente venía del trabajo. Un hombre que vivía de la industria del campo. Y esto es interesante porque no es uno de los de la multitud que estaban metidos allí observando, no sé, algunos porque seguían a Jesús con el corazón, pero había otros que eran movidos por la curiosidad, algunos quizás forzados por las fuerzas públicas a mirar de prepo. Pero este Simón no estaba con la multitud, pasaba nomás. Quizá se podía acercar para observar un poco y curiosear, siendo que estaba toda esa masa de gente, de detenerse, pero su intención
de entrada no era ir a contemplar o a ser testigo de la humillación de una persona o de un reo que había sido condenado. Venía del trabajo, venía del campo y probablemente se iba a reunirse con su casa. O mejor dicho, con su familia me refiero, ¿no? Cuando hablo de su casa. Ahora, es interesante porque a este señor le hacen cargar la cruz de prepo, ¿entienden ese término? Por la fuerza. Y lo interesante es que Simón no escogió cargar la cruz. No es un hombre que dijo, yo quiero llevarla por Jesús. No, los soldados vieron que pasó este señor y lo agarraron y le dijeron, tú vas a llevar la cruz. Me llama la atención porque hay un montón de gente que van caminando en lo que conocemos hoy, llamamos la Vía Dolorosa, y no agarraron a ninguno de esas personas, mucho menos un soldado. De ninguna manera un soldado se iba a ofrecer a llevar la cruz. Así que podrían haber agarrado a cualquier persona de los que estaban allí. Pero no, pasaba un tal Simón y a ese lo agarraron y le dijeron, usted va a cargar la cruz. No podía decir que no. La autoridad decía que tenía que hacerse. Y lo que la autoridad dice es palabra sagrada. Simón entonces no escogió cargar esa cruz. Se le impusieron. Sin embargo, y aquí es donde quiero que pensemos nosotros, el discípulo de Jesucristo escoge la cruz. Escoge la cruz no porque se la imponen, sino que el discípulo de Cristo la toma. Y esa es la diferencia entre Simón y los que somos hoy de Cristo Jesús. La pregunta es si eres un discípulo. O sea que a Simón le impusieron la cruz por obligación, pero Cristo nos llama a nosotros a tomarla por decisión. El Señor Jesucristo nos dice el Evangelio según San Mateo. Hay dos versículos que a mí me llaman la atención en cuanto a este tema. Uno está en el capítulo 10, verso 38, de Mateo. Acá estamos en Lucas. Pero Jesús dijo estas palabras. Y el que no toma su cruz, no mi cruz, sino su cruz, y sigue en pos de mí, atención con eso, no es digno de mí. Acá Jesús no está diciendo, cuidado con esto, a ver, si alguno quiere, mejor dicho, el que no toma tu cruz, ¿no es cierto? Digamos, yo decido llevar la cruz, pero quiero caminar por mi camino. No es asunto de cargar la cruz, sino de tomar esa cruz e ir en pos de Cristo Jesús. Las dos cosas van de la mano. Eso es lo que dijo Jesús. Hay mucha gente hoy que ciertamente hace sacrificios por Cristo, pero no vamos en pos de Cristo. Nosotros hacemos el esfuerzo, pero tratamos de marcar nuestro propio horizonte, pero eso no funciona. Lo que Dios quiere sí que hagamos un sacrificio como discípulos, pero que vayamos en pos de Él. No que Cristo venga en pos de nosotros, sino precisamente al revés. El otro pasaje está en el capítulo 16, verso 24, y dice, si alguno, y acá ya tenemos una referencia donde nos deja que tomemos una decisión al respecto. ¿Qué vamos a hacer? Si alguno quiere venir en pos de mí, acuérdense, hay que tomar la cruz y seguir a Cristo. Y ahora Jesús dice, si de toda esa gente alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Luego dice, y tome su cruz. Y luego dice otra vez, y sígame. Y acá me llamó la atención que leyendo otras traducciones de la Biblia, por ejemplo en español, me llamó la atención que no ponen la conjunción y repetida como aparece en esta traducción Reina Valera. En el griego, esa conjunción y que aparece ahí, en Mateo 16, la conjunción kai, aparece deliberadamente. Y es una pena que no se repite esto. Claro, a ver, cuando nosotros venimos a las diferentes traducciones en español, por una cuestión idiomática, en nuestro idioma no se repiten usualmente las conjunciones. Con una ya estamos bien. Bueno, pero la Biblia no se inspiró en español. Y no se inspiró pensando en cómo nosotros, gramaticalmente hablando, nos comunicamos.
Fue escrita en griego o inspirada en griego. Y la repetición de la conjunción es deliberada. Lo que nos está diciendo entonces es que, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y esa conjunción quiere decir, y además de negarnos, debemos tomar la cruz. Y no basta con eso. Esa conjunción que se repite dice, y además de eso, tenemos que seguir a Cristo. Vale decir entonces que, desde la perspectiva de nuestro Señor y Salvador, el discipulado no es una sola acción. Es una cadena que está enlazada, que nos habla de una conducta, de actos inseparables que van en pos de Cristo Jesús. Nosotros a veces tomamos ciertas decisiones, pero no seguimos toda la cadena. Somos selectivos en cómo vamos a seguir a Jesús. ¿Qué tan dispuestos estamos de seguir a Jesús? Ayer tuvimos un tiempo muy hermoso acá de vigilia. Se llenó este lugar, Hoy está más o menos lleno, faltaron algunos trabajan y otros, en fin, tenían que hacer cosas. Pero esto estaba lleno. Y algunas personas, estiman que es un sacrificio demasiado grande poder hacer a lo mejor una vigilia de 3 horas para orar. Mejor me quedo en casa. Hace frío, terminé de trabajar el jueves. Mejor me quedo en casa. Bueno, eso no es sacrificio. Sacrificio es cuando algo me cuesta y lo hago para seguir en pos del Señor. No nos preguntamos, ¿qué me cuesta seguir a Cristo Jesús? Y si nos ponemos a pensar un poquito, hermano, con toda honestidad, a nosotros hoy, aquí por ejemplo en esta ciudad o en este país o en esta región del mundo, todavía, por lo menos, no nos cuesta seguir a Cristo Jesús. A veces pensamos que me cuesta levantarme más temprano, me gusta a lo mejor viajar, llegar hasta un lugar, pero si lo pensamos crudamente, eso no es costo, porque si me ofrecen a mí irme a un teatro, a un show gratis, ¿no? A escuchar a alguno de estos locos que cantan hoy, y bueno, si es gratis, es bárbaro, me avisto, me levanto temprano, me arreglo y me voy al show porque es gratis. Hago el sacrificio, tal vez cancelo la cita con el dentista o con el peluquero, ¿no es cierto?, para poder, no me voy a perder el show. Pero cuando se trata de Cristo Jesús, a veces es mucho pedir. Por eso es importante esto que estoy puntualizando, el uso de esa conjunción que lo hizo Jesús, no lo estoy diciendo yo, lo dijo Él, está mostrando que realmente lo que es ser un discípulo de Cristo. Repito, dijo el Señor en este pasaje, dice, venga en pos de mí y niéguese a sí mismo y tome su cruz y, dice, sígame. Si yo realmente quiero ser un seguidor de Cristo Jesús, no debo hacerlo como los que seguían a Cristo en este relato que nos hace Lucas en el capítulo 23. La multitud que ciertamente iba al lado y detrás y delante del Señor Jesucristo. No, tenemos que seguirlo no por imposición, tenemos que seguirlo por decisión, tomar mi cruz y entonces ir en pos del Señor. El discipulado, el verdadero discípulo, no es admirar solamente a Cristo Jesús, que debemos hacerlo, por supuesto. Eso es lo que estamos haciendo en estas fechas, admirando a Cristo dando su vida por nosotros. Pero también es negarnos a nosotros mismos y tomar su cruz, o mejor dicho, mi cruz, y seguirle fielmente. Entonces yo quiero dejarte una pregunta acá. ¿Eres un Simón? ¿Eres uno que vas de paso y de repente alguien te impuso la cruz? Alguien dijo, hoy vas a venir conmigo a la iglesia. No tengo ganas. No, pero te vas a venir igual. Eso es imposición. Alguien te agarró y te obligó, por la fuerza tienes que aceptar a Cristo porque si no de aquí no te vas. Y entonces uno para terminar con el asunto dice, bueno, sí, está bien, hacer la oración, así me saco a este señor de encima. A veces pasa eso, ¿no es cierto? Le forzamos una confesión a una persona y la persona quizás ora por imposición, no porque decidió tomar la cruz para no seguirme a mí, a la iglesia, sino seguir a Cristo Jesús.
¿Eres un Simón? ¿Te impusieron hoy venir a este lugar? ¿Viniste por obligación? ¿O eres un discípulo que ciertamente se niega a sí mismo, según el criterio de nuestro Salvador, y toma su cruz y entonces sigue en pos de Cristo? Es decir, el Cristo que nos abre la avenida por la vida, el que nos va a marcar para dónde tengo que ir, qué es lo que quiere hacer con mi vida, con lo que me queda en este mundo. Y de esa manera entonces ser un seguidor del Señor hasta las últimas consecuencias. Una cruz impuesta. Le impusieron la cruz. Simón no dijo, yo quiero llevar esa cruz. No, Señor, le impusieron la cruz. Ahora, es interesante porque, para cerrar este punto, ¿no? La Biblia no nos dice claramente qué fue lo que pasó después con este señor. Se menciona en uno de los evangelios 2 de los hijos, pero en realidad no tenemos idea. Hay indicios, sí, que después de ese encuentro que tuvo este señor con la cruz, no fue el final de su historia. Algunos opinan que esto fue el comienzo, eventualmente terminó siendo un seguidor de Cristo Jesús. Y pienso yo que esto tal vez, si es cierto, si se pudiese corroborar sin ningún lugar a dudas que fue así, nos muestra que Dios usa en fin, esos momentos que parecen imposiciones, pero que a la postre producen una transformación de connotaciones eternas. En un sentido, uno de los hombres de la cruz, eso es lo que sucedió con él. Se le impuso la cruz, pero el cambio fue no solo histórico, sino eterno en su vida. ¿Es posible que suceda contigo eso hoy? Es para que lo piensen nada más. Una cruz impuesta. En el verso 27, miren cómo cambia la imagen. Estamos mirando la cruz, pero ahora lo que vemos es una cruz ausente. Dice en el verso 27, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres también que lloraban y hacían lamentación por él. Acá tenemos un movimiento deliberado, es un tremendo artista, ¿no?, para escribir Lucas. Nos va moviendo de lo particular a lo genérico, a lo que es colectivo. Tenemos ahora una multitud que sigue versus un hombre que carga. Muchos saben una cosa, siguen a Cristo Jesús como esta gente, pero pocos cargan la cruz. Yo me pregunto cuántos de esa multitud que nos menciona Lucas en el verso 27 hubiese estado dispuesto a cargar la cruz. Porque miren la escena. Acá tenemos un montón de personas que están observando cómo este hombre se va quebrando. Jesús no comió, no durmió, totalmente deshidratado, golpeado, lacerado, no da más. Si bien es cierto que es Dios asumiendo forma humana, su cuerpo tenía las mismas particularidades que nuestros cuerpos. Y él había sufrido por horas, así que ya no tenía fuerza. Gracias que pudo caminar y llegó hasta donde estaba, pero ya comenzaba a sucumbir ante el peso de ese madero, de ese elemento de tortura. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, por una cuestión de implicancia, porque si los soldados agarran a un tal Simón y le dicen, tú vas a cargar la cruz, es porque notaron que este hombre, este reo, ya no da más, no puede llevar la cruz. De lo contrario, no hubiesen agarrado a uno de allí y decirle, usted va a llevar la cruz ahora. Así que no daba un paso más. ¿Qué quiere decir esto? Que de toda la gente que estaba allí presente, podían observar lo mismo que vieron los soldados, que este hombre ya no podía cargar la cruz. Y no hubo uno de entre toda la gente que haya sido movido a compasión, ni siquiera una mujer que lloraba y se arrancaba los pelos de decir, por Dios, vamos a llevarle la cruz a este hombre. Nadie de la multitud le dijo a un soldado, yo voy a llevar la cruz. Y no porque tenga la fe, pero a lo menos por compasión. De decir, no puede ser que nos quedemos simplemente mirando, siguiendo detrás de este hombre, y que alguien tome la cruz.
Y no podemos decir que solamente estaban los gobernantes que pidieron la crucifixión, no se podía esperar nada de los soldados, de ninguna manera iban a cargar la cruz, y que, en fin, la multitud que estaba ahí, todos estaban en contra de Jesús, los que gritaban, ¡crucifícale! No, había gente que siguieron a Cristo Jesús, quizás algunos que fueron sanados por Jesús, de la multitud que alimentó milagrosamente y que otros que escucharon su mensaje. Así que no era simplemente ir a ver por curiosidad la crucifixión de una persona, no, en este caso era Jesús el carpintero. Así que muchos de ellos que lo habían escuchado y que habían sido tocados, a lo menos impresionados por su predicación, estaban allí presentes y no hubo una sola persona que dé el paso adelante y diga, yo voy a llevar esa cruz por este hombre. No hubo un solo discípulo de Cristo de los que él escogió. Y estaba Juan, por lo menos Juan, porque nos dicen que él estaba a los pies de la cruz junto a María. ¿Se acuerdan la historia? Y Jesús desde arriba le dijo, Juan, he ahí tu madre, y a María, he ahí tu hijo. Y se estableció el vínculo entre María y Juan, Juan y María. Ni siquiera Juan se acercó y dijo, yo voy a tomar esa cruz. ¿Dónde estaba Pedro? El hombre que dijo, esto puede ser que te dejen, pero yo, Pedro, estoy dispuesto a ir al patíbulo contigo. Se acercó hasta el patio del sacerdote y después no sabemos ni medio. ¿Dónde está Pedro? A mí me hubiese gustado ver a Pedro diciendo, yo voy a llevar, Simón, apártate, yo voy a llevar esa cruz. No solamente llevar la cruz de Cristo, pero en este caso estar dispuesto a llevar la cruz con Cristo. No había ni una sola persona. Entonces los soldados tuvieron que imponer la cruz sobre un tal Simón, uno que simplemente iba pasando, ni siquiera uno de la multitud. Ninguno tomó la iniciativa de caminar con ese hombre y aminorar su sufrimiento cargando su cruz. Mucha gente, hermano querido, quiere ver a Cristo, pero pocos quieren seguir con la cruz al Dios hombre. Y en la actualidad eso es lo que está sucediendo. Ni siquiera algunos de los que estaban más cerca estuvieron dispuestos a hacerlo. A ver, en esta escena que nos relata Lucas, la multitud acompaña el evento, pero no participan del sacrificio de Cristo Jesús. Es decir, están cerca del Calvario, pero están lejos de seguir realmente a Cristo. En estos días, hermano, nosotros estamos recordando precisamente y miramos la cruz, el impacto histórico que tiene ese instrumento. Y digo histórico deliberadamente, porque si fuese que tiene un impacto redentivo en nuestras almas, la verdad es que vendríamos la sociedad a caernos de cabeza a los pies de esa cruz, clamando a Cristo, pero a la sociedad no le importa eso. La sociedad lo que tiene es un concepto histórico de la cruz. Pero no vemos el aspecto redentivo de esa cruz. Muy pocos están dispuestos a salir de la multitud y dar el paso hacia Cristo Jesús para tomar no la cruz del Señor, porque el Señor no estaba dispuesto a que alguien lleve su cruz, Él la llevó, porque tenía que hacerlo de esa manera, pero que alguien esté dispuesto a llevar su propia cruz, como dijo el Señor, si alguno quiere ser mi discípulo y caminar en pos de Él. Nosotros queremos mirar, queremos escuchar, y es por eso que vamos a los templos a escuchar los mensajes, pero no queremos el compromiso. Eso es demasiado. Entonces vamos observando a Lucas llevándonos en el camino del Calvario para mostrarnos una cruz cargada por un hombre, Simón, y una cruz observada pero ausente de los corazones de la multitud que miraba toda la escena. Una cruz que simplemente está ausente.
Y entonces termina llevándonos a una cruz entre dos pecadores. Porque noten ustedes que Lucas no nos habla de las cruces, ¿se dieron cuenta? Hay 3 cruces ahí. Pero Lucas no está interesado en hablarnos de las crucifixiones, que era algo muy común en esos días. Uno podía caminar y los romanos lo que hacían era poner las cruces a veces en el camino para escarmiento, para que la gente mire y diga, bueno, ojo con hacerse loco con esta gente porque ahí vamos a terminar clavados en un palo. Así que lo usaban justamente para infundir terror en la sociedad y sumisión. No era extraño la crucifixión para la gente. Estaban acostumbrados a mirar cruces. Así que Lucas no está interesado en mostrarnos 3 cruces más. No, está interesado en una cruz en particular. Y es la cruz que está en medio de esos 2 individuos que se mencionan en una forma circunstancial. Es la única cruz en la que Lucas está interesado. La cruz donde está precisamente el cuerpo del bendito Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Hay gente que está interesada en una cruz. Por eso la cuelgan en una pared. Vamos al negocio y escogemos, me gusta esta o aquella, y escogemos qué cruz queda mejor en la pared de mi casa. O vamos a la joyería, miramos la vitrina y comenzamos allí, las señoras, ¿no? Les gusta mirar los anillos y estamos mirando, muéstreme esa, ¿de qué material está hecha? Bueno, me la voy a comprar, me gusta esa cruz. Y somos selectivos, nada tiene que ver con lo que nos quiere mostrar Lucas. Lucas es selectivo para mostrarnos el corazón mismo de la cruz, que es el Señor Jesucristo, no la de los otros, las otras cruces que son completamente irrelevantes, no solamente para Lucas, sino en el sentido de la redención histórica. Porque esas cruces, aunque ciertamente despertaban la curiosidad de las multitudes, son irrelevantes. Esas 2 cruces que están al lado de Jesús no tienen ningún impacto, no pueden hacer absolutamente nada, ni por esos hombres que están muriendo en la cruz, ni por ninguno de las multitudes, ni los soldados, ni los oficiales, por nadie, ni siquiera en la historia. Simplemente son 2 cruces más. Y Lucas lo entiende eso. No tiene ningún interés en esas cruces, solamente nos quiere llevar a una cruz, y es la del Señor Jesucristo. Y es allí precisamente entre esas 2 cruces, entre esos 2 pecadores, donde descubrimos una verdad eterna. Y es que frente a la cruz, todos, absolutamente todos, no solamente los que están a la izquierda y a la derecha, sino todos, somos pecadores. Todos debemos responder qué hacemos con esa cruz. Y todos terminan hoy y van a terminar mañana en un destino donde se dividen los caminos. Un destino de condenación o un destino de salvación, perdón y vida eterna. Así que hasta ahora vemos una cruz cargada por obligación, vemos una cruz observada, sí, con curiosidad, pero ausente en el corazón de la gente que lo seguía. Pero ahora Lucas nos lleva al corazón mismo teológico de esa cruz, que es el Calvario, donde esa cruz revela el verdadero propósito del por qué Dios levantó esa cruz. No los propósitos de Roma o los de la cultura, que en un sentido hoy ha romantizado esa cruz, y es por eso que la usamos, como indiqué al principio, de una manera, cosmética o como un adorno, sino los propósitos de Dios para cada uno de nosotros, que son propósitos para vida eterna. Y entonces Lucas nos lleva a contemplar una cruz que salva. Una cruz impuesta, una cruz ausente, pero ahora una cruz que salva. Versículos 39 al 43, quizás lo puedo leer esto porque es interesante. Dice, y uno de los malhechores
que estaban colgados le injuriaba. En otro evangelio se nos dice que al principio los dos hacían eco y lo injuriaban a Jesús. Uno después cambió, pero dice entonces uno de los malhechores le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, no te olvides de nosotros. Dice: ya nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y escucha qué lindo es esto, Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas nos lleva de lo particular en el verso 26 a lo general, y ahora da vuelta al asunto y nos lleva de lo general a otra vez lo particular. Y nos introduce, fíjense, en el bullicio de la gente por el camino del Calvario, pero ahora en este punto nos coloca frente al silencio de la cruz donde pende el cuerpo de nuestro bendito Señor. No frente a las cruces, sino frente a la cruz. La cruz donde los destinos de todos los participantes en esta historia, incluso el de cada uno de nosotros, es determinado. ¿Cuál va a ser tu destino, mi querido amigo? Incluso los que están atrás de la cámara. Y la única razón por la que esa cruz es distinta de las otras dos es precisamente la persona de Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es: ¿por qué es diferente esa cruz de las otras dos cruces? Y acá vamos a mirar algunos detalles interesantes. Primero que todo, es distinta porque la de Cristo es una cruz que proclama. Ahí en el verso 38, observen otra vez, dice: había también sobre él, esto es sobre Jesús, ¿no?, un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Y esto es lo que decían: este es el Rey de los judíos. Acá lo que vemos es una cosa muy irónica, ¿no es cierto? Porque, a ver, pusieron ese nombre, ese cartel, para burlarse de Jesús. Los soldados no tenían ningún interés en glorificar al Señor. Así que clavaron esa leyenda ahí arriba. Pero Dios permitió, y en un sentido puso providencialmente, puso ese cartel para declarar una verdad. A ver, lo que fue escrito para humillar, ahora vemos que terminó proclamando a toda la humanidad quién es realmente este que está en el centro. Mientras los hombres lo rechazan como rey, la cruz lo anuncia como el rey de la humanidad, de todos los hombres. Es interesante porque se proclama en los tres idiomas más populares de la época: en hebreo, en latín y en griego. Uno tiene que ver con la religiosidad en ese lugar, ¿no? El hebreo. El latín es lo que representa el poder, el idioma que se habla en el Imperio Romano, y el griego es el idioma de la cultura. O sea que tanto en lo que tiene que ver con el ámbito de la religión, el ámbito de la política, el ámbito cultural, Él es, que todo el mundo sepa que que ahora está puesto en humillación, Él es el Rey, Él es el verdadero Señor de todos los señores. O sea que esa cruz, que para muchos era un elemento de vergüenza, ahora es un instrumento de proclamación. Está proclamando no solamente a todos los que estaban ahí, sino proclamando a la historia, a todos nosotros, nuestra sociedad, nuestra política, nuestra cultura, todo. Sigue proclamando ese bendito mensaje: este es el Rey. Qué distinta que es la visión de esa misma cruz en el verso 26 a la cruz que se nos muestra ahora, que es la misma, pero ahora en el versículo 38. La cruz que cargó Simón no dice absolutamente nada, pero la cruz ahora que mantiene el cuerpo de Cristo Jesús es una cruz que no guarda silencio, es una cruz que proclama. Una es una cruz silenciosa,
que ha sido cargada por la fuerza. Ahora es una cruz que no se queda callada, sino que proclama al Rey y al Señor de todos y cada uno. Muchos, lamentablemente, se quedan mirando una cruz de paso, pero a fin de cuentas, igual que en el presente, pocos son los que atienden lo que esa cruz nos está proclamando a gritos. No te quedes mirando en estos días la cruz en silencio. Escucha el mensaje que te está proclamando. Y es que el que cuelga en esa cruz está dando su vida para darte a ti el perdón de tus pecados, la salvación y la vida eterna. Un destino claro. Una cruz que proclama. Segundo, verso 43, una cruz que asegura. Porque nota que el Señor comienza diciendo a este señor que al fin tuvo un cambio de actitud y dice, de cierto te digo. Esa frase proviene en realidad del idioma hebreo, es el amén. Nosotros lo usamos al final de nuestras oraciones. La palabra amén, traducida a nuestra manera de pensar, quiere decir es así. Usualmente la traducimos que así sea. Entonces, lo que está indicando el Señor Jesucristo acá es una certeza absoluta. Es decir, no es una opinión lo que está dando Jesús. No está hablando de una posibilidad. Vamos a ver cómo se dan las cosas. No, Señor, es una declaración de autoridad divina lo que está diciendo Jesús cuando le dice, de cierto te digo. Nosotros podemos notar que en medio del dolor, en medio de la sangre, en medio de la muerte, Cristo sigue hablando con autoridad suprema, autoridad divina. Él es el Rey, como lo declara la cruz. La cruz no está solamente para proclamar a Cristo, sino para asegurarnos a todos los que miramos con fe al Señor lo que Cristo ofrece desde ese lugar de tormento. Vivimos en un mundo lleno de opiniones y posibilidades vacías, de especulaciones y promesas falsas que nunca van a tomar lugar. Hoy se han acostumbrado, inclusive muchos desde el púlpito, a hacer promesas que no pueden cumplir. Yo declaro, yo decreto y cosas por el estilo. Y sin embargo, Cristo es el que nos da total seguridad de aquellos que miran a esa cruz, total seguridad de que esa cruz nos está dando un lugar seguro en la eternidad. Y es ese mismo paraíso. No nos deja lugar a dudas. No solamente proclama, sino que nos asegura, nos da seguridad. No tenemos que temer la muerte, no tenemos que temer la persecución. No estoy diciendo que seamos unos locos que buscamos el sufrimiento, no. Lo que estamos tratando de decir con esto es que yo, a pesar de todas las amenazas en este mundo, estoy seguro en Cristo Jesús, estoy guardado en el hueco de su mano. Eso es esperanza. Una cruz que asegura. Y número 3, una cruz que salva. Verso 43. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. La promesa que le hace Cristo Jesús, que es extraordinaria y es el clímax teológico de toda la narración que está haciendo Lucas. Es a este punto a donde nos quiere llevar este hombre cuando nos cuenta todo este episodio. Sí, empieza con Simón, con la cruz, la multitud, los soldados, pero este es el punto crucial. Aquí es donde nos quiere llevar este hombre. Nos está hablando del Evangelio. La cruz proclama a Cristo y Cristo ahora proclama esperanza para el hombre. Este es el propósito de este hombre inspirado por Dios al contarnos esta historia. Noten que dice, hoy, Jesús, hoy, cada palabra allí tiene significado. Es decir, ese hoy quiere decir salvación inmediata. No es, mira, tienes que esperar. Algunos hoy creen en el tema este del purgatorio, ¿no? Que uno para poder entrar al fin tiene que pasar a una antesala, vaya a saber cuánto tiempo, ¿no? Y pagar sus deudas. Y eventualmente, si todo va bien y el viento sopla a favor, entramos. No, Jesús dice, hoy le está diciendo que la salvación que recibe es inmediata. Si tú hoy
aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy eres salvo, eternamente salvo. Tu lugar está asegurado. Segundo, conmigo. Ahora habla de salvación, no inmediata, sino también relacional. No es que vas a estar salvo, pero como has sido un pecador, y yo soy el Dios humanado, allá vas a estar en la otra punta, lejos. No te acerques. No, dice, vas a estar conmigo, en mi presencia. Relación con Cristo Jesús. Y tercero, cuando dice paraíso, es la salvación completa. Todo lo que tiene para ofrecer, lo hermoso del cielo y de la salvación, va a ser tuyo también y vas a estar a mi lado. No le ofreció religión, le ofreció presencia. No le prometió mejora, le prometió la vida eterna. Y esas palabras de Cristo hoy hacen eco en la historia y también puede afectar y cambiar cada una de nuestras vidas si no conocemos a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, en el Calvario vimos una cruz impuesta, vemos una cruz observada, pero ausente en el corazón de la gente. Y número 3, una cruz que salva. Pero entonces al llegar al final descubrimos que esa cruz que nos muestra así en una vista panorámica, por eso les hablé exagerando un poco la nota, ¿no? Esa vista de pájaro, si se quiere, o satelital, les hablé que descubrimos entonces que esa cruz, cuando vemos ese paso y todo lo que significa, nos sigue hablando a nosotros hoy en el 2026. Es una cruz que proclama quién es Jesucristo. Es una cruz que asegura que su palabra es verdadera. Y es una cruz que ofrece salvación a todo aquel que cree como creyó este hombre al lado del Señor. 2 hombres estuvieron junto a esa cruz. Uno la rechazó, pero el otro confió en ella. Y hoy, esa misma cruz que estuvo parada hace 2000 años atrás, según el relato, según la inspiración, nos sigue hablando delante de nosotros. La cruz sigue proclamando, ahora sigue asegurando y sigue salvando a toda aquella persona que levanta sus ojos y mira a aquel que está en esa cruz. No el palo no te salva, es un poste de madera, pero es la persona que estuvo en esa cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado es el que nos da la salvación y la vida eterna. La pregunta es, ¿de qué lado de la cruz estás tú en este día? ¿La izquierda o la derecha? ¿La del que terminó en un destino terrible o aquel que llegó a la presencia del Señor y está con Él eternamente? Déjenme contarles para terminar algo que miré esta semana y me llamó la atención. En el año 2007, no sé, algunos quizás vieron esta noticia. En Nueva York hubo un incidente. Un joven que estaba esperando el subterráneo, el subway, ¿no? Estaba parado al borde del andén y repentinamente le agarró un ataque epiléptico. Empezó a convulsionar y para horror de todos los que estaban en la plataforma, este muchacho pierde el balance y cae sobre los rieles. Horror porque justamente entraba en la plataforma la unidad, la muerte segura. Sin embargo, hay un hombre parado en el andén con sus 2 hijas, un hombre de color, un hombre de otra raza, la raza inferior. Bueno, un hombre, y no interesa su color, con sus 2 hijas, que al ver la situación decidió, en una forma espontánea, lanzarse sobre el cuerpo de este joven. Y les voy a dar el nombre si después quieren buscarlo en el YouTube. La historia es conmovedora. Wesley Audrey se llama. Este señor trabajaba en construcción. Parece que había
conocía más o menos, había trabajado en el asunto de poner los rieles en su momento, en las vías del ferrocarril y este tipo de transporte público, y sabía más o menos que existe una distancia entre lo que es el empedrado, donde están los listones que sostienen los rieles, y la base de la unidad. Y lo que hizo es lanzarse sobre el cuerpo, taparlo completamente, y la maquinaria, la unidad pasó por encima de él. Imagínense los que están en la plataforma, el horror que se produjo, hasta que al fin encontraron que los dos salieron ilesos. Este hombre llamado Wesley estuvo dispuesto a lanzarse sobre el cuerpo de alguien que estaba destinado a perder su vida. Y lo salvó. Y hoy es considerado el héroe de los subtes de Nueva York. Así lo van a encontrar si lo buscan, el héroe de Nueva York. Bueno, ¿sabes una cosa? Hace 2000 años atrás, el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a dar ese salto en los andenes de la vida, donde el pecado va a toda velocidad arrastrando y llevándose por delante a todos los que encuentra en su camino. Y el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a lanzarse a la muerte para salvarte a ti y a mí, y de esa manera ofrecernos la vida eterna. Es una pena que muchos se quedan en el andén horrorizados mirando la crucifixión, pero no entienden que todos caímos en el fondo y que Jesucristo estaba extendiendo sus brazos para que entonces nosotros podamos ser guardados y que nuestros pecados sean depositados sobre Él en ese madero, y de esa manera ofrecernos no solamente la esperanza, sino el perdón y la vida eterna. No te quedes en el andén como esta multitud que miró pasar la cruz y al Salvador, y luego volvieron cada uno a su lugar. No, dejemos que Cristo nos cubra con su gracia y nos ofrezca su bendita salvación y vida eterna en este día que recordamos pecadores, respuestas y un destino. Padre, gracias. Gracias porque un día estuviste dispuesto a someterte al bochorno, al vituperio, los golpes, las mentiras, la burla. Fuiste humillado hasta lo sumo, nos dice el apóstol Pablo. Te hiciste siervo y te humillaste hasta la cruz, el peor de los delincuentes, el instrumento reservado para la lacra de la sociedad. Y tú, siendo perfectamente puro y santo, estuviste dispuestos a dar tu vida, Señor, para ofrecernos salvación y vida eterna. Ahora estamos delante de esa cruz y están los que van a hacer lo que hizo uno, que fue rechazar, y el otro que representa a aquellos que te pedimos que te acuerdes de nosotros. Señor, si hay alguien en nuestro medio que no te conoce, que tu Espíritu Santo toque su corazón y lo lleves a los pies de esa cruz donde nos das perdón y salvación. Si alguien ha estado alejado, Señor, te rogamos que lo traigas como el hijo pródigo que pegó la vuelta y volvió a casa. Y nosotros, los que somos ya salvos, ayúdanos por favor a que tomemos nuestra cruz y que te sigamos, Señor, hasta las últimas consecuencias. Gracias, Jesucristo, por haber dado tu vida por nosotros y todo aquel que ponga su fe en tu obra. Elevamos esta oración en tu nombre, el nombre que está sobre todo nombre, el Rey y Señor Cristo Jesús. Amén.